Bueno, eh, esta es la asesoría virtual para toxicología de la Universidad Uniminuto. Hasta el momento no ha llegado ningún estudiante, entonces voy a proceder, ya son las 8:08 de la noche. Igual les voy a contar pues de los temas que corresponden al quiz que se realizará durante este fin de semana. Entonces, iniciaremos pues con el tema de las generalidades de la toxicología, que son unos conceptos básicos que hay que tener en cuenta para, para poder hablar de este tema, ¿cierto? Entonces, bien, básicamente, bueno, este tema entra en el parcial y en la plataforma virtual o en el aula virtual van a estar guardadas o van a estar montadas estas diapositivas, ¿cierto? Listo. Entonces, inicialmente tenemos que decir pues que la toxicología o los tóxicos son sustancias que al tener contacto con el cuerpo humano pueden ingresar a él y empezar a generar algún tipo de daños o alteraciones en su estructura biológica normal o en su normal funcionamiento, ¿cierto? Los mecanismos de acción de estas sustancias pueden variar dependiendo del tipo de la sustancia y la afinidad que puedan tener con los diferentes tejidos. Entonces, estas sustancias pueden ingresar tanto por la piel como por la nariz, como por las mucosas, como lo son los ojos, el ano, o pueden ingresar por vía oral. En el momento en el que ingresan al cuerpo, sufrir una serie de transformaciones que empiezan a cambiar el correcto funcionamiento de él a nivel celular, a nivel molecular. Entonces, siendo así, este tema es importante porque en el área laboral o en el área industrial hay muchas sustancias que son ampliamente utilizadas, como el ácido sulfúrico, como el nitrato de potasio, como em, el mercurio, el plomo, el bromo, que son sustancias que al contacto con el ser humano, ya sea por contacto directo por una dosis muy alta o por una exposición prolongada al mismo, pueden generar diferentes alteraciones a la salud del ser humano o incluso por una mala disposición de los desechos tóxicos, pueden generar alteraciones dentro de los ecosistemas o dentro de la biología que circunda al ser humano, que finalmente también altera la naturaleza del ser humano o la naturaleza de la fauna y flora que haya cerca de los lugares donde se están desechando los tóxicos, ¿cierto? Cuando hablamos de toxicología industrial, estamos hablando de los efectos que tienen las sustancias tóxicas sobre los empleados o sobre las personas que laboran en determinado campo industrial, ¿cierto? O que hacen parte de los procesos industriales. Estos procesos o estas alteraciones de la salud relacionadas con el contacto con sustancias que tienen que ver con el trabajo están dentro del campo de estudio de la toxicología industrial. ¿Qué es importante? Es importante conocer como el vocablo o la forma en la que se expresa técnicamente en el momento en el que vamos a hablar de temas relacionados con la toxicología o con los riesgos laborales relacionados con lo biológico, con la exposición a sustancias químicas o a agentes físicos que tienen propiedades, digamos, radioactivas, este tipo de asuntos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esto, tenemos que tener en cuenta una serie de términos, como lo es, por ejemplo, un antídoto. El antídoto es una sustancia capaz de evitar que los efectos de la sustancia tóxica continúen haciendo estragos dentro del cuerpo humano. Estos antídotos suelen ser sustancias como medicamentos o sustancias de origen vegetal que pueden lograr contrarrestar un efecto determinado, ¿cierto? La bioacumulación es otro término que es importante considerar. La bioacumulación es el término que se utiliza cuando una sustancia, un agente tóxico, se ingresa o después de una exposición determinada, ingresa a los tejidos del cuerpo humano y se empieza a acumular. ¿Cuándo pasa esto? Cuando una persona tiene una exposición prolongada a las sustancias tóxicas. Y esas sustancias pueden tener afinidad, digamos, con la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, que se puede adherir a ellas y empezar a guardar
hasta que en un momento la empieza a liberar y empieza a ejercer todo su efecto nocivo en el cuerpo humano. O, por ejemplo, en las grasas, cuando son sustancias lipofílicas, se pueden acumular en el tejido adiposo, como en la barriga o, en fin, todo el tejido adiposo graso que podamos tener, y en el momento de saturación se empieza a eliminar o a liberar dentro del cuerpo humano. Los carcinógenos son sustancias que pueden tener un efecto degradante dentro de la célula. ¿Qué pasa con los carcinógenos? Son sustancias que alteran la célula de forma tal que pueden dañar su estructura de ADN o su replicación normal, dando como resultado que en el momento de la replicación celular o de la mitosis, meiosis, en fin, se empiezan a generar células degradadas que van perdiendo paulatinamente sus funciones dentro de un tejido determinado, y con la pérdida de estas funciones se empiezan a degradar y empiezan a formar neoplasias, que son células dañinas que forman tejidos que pueden alterar órganos vecinos, ya sea por metástasis, es decir, que se desprende una célula, se adhiere a otro tejido y comienza a generar tumor, o ya sea porque daña el correcto funcionamiento de un tejido determinado. Y diana biológica se refiere a las sustancias que son, perdón, a las estructuras biológicas, ya sean estructuras humanas, animales o que son blanco de determinadas sustancias. Como les dije en la primera clase, hay sustancias que tienen afinidad con determinadas receptores de determinadas células que, que hace que unos tejidos sean más receptivos a estas sustancias que los otros. Es decir, no todas las sustancias dañan todos los tejidos, sino que hay sustancias que son selectivas y van y afectan un órgano determinado a través de esta afinidad que puede tener con determinado tejido o con determinado organismo, ¿cierto? Por eso hay sustancias. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Aló, ¿cómo estás? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, hola, profe, te escucho. Ah, listo. Ya había empezado solo, pero igual voy a dejar el, voy a dejar el video en la plataforma, listo. Estaba hablando de los términos generales de la toxicología que, que tienen que ver sobre todo con el área industrial, ¿cierto? Y estos temas van a estar incluidos dentro del quiz. Para el quiz dejé un resumen, yo sé que las páginas eran muchas, entonces dejé un resumen en la plataforma virtual, en un archivo de Word, para que lo puedan estudiar y mirar, que dentro de ese resumen van a estar las respuestas y dentro de las diapositivas que ya estaban ahí desde el principio, listo. Listo. Entonces te voy a contar de qué había hablado hasta ese momentico, que todavía no había llegado nadie. Dale. Había dado la definición general de qué es un tóxico, que es una sustancia que al tener contacto con un organismo vivo produce alguna alteración a nivel biológico, ¿cierto? Entonces Sí. daña las células, daña los tejidos y puede producir algún tipo de enfermedad o incluso la muerte. Después estábamos hablando de qué era la toxicología industrial, que es un área, una disciplina enfocada al conocimiento de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas dentro del cuerpo humano de las personas que están expuestas en el área laboral. ¿Por qué toxicología industrial? Porque es donde más frecuentemente se producen las intoxicaciones no intencionales secundarias al contacto con algún agente tóxico, porque en la industria se utilizan muchísimas sustancias como el plomo, el bromo, el arsénico, el mercurio, el cianuro, que son altamente nocivas para la salud, ¿cierto? Y estábamos diciendo que esta toxicología industrial no solamente se enfoca a las personas, sino también al medio ambiente, donde generalmente se desechan residuos de estos procesos productivos. Había dicho cuál era la definición de antídoto, bioacumulación, carcinógenos y diana biológica. Ahí el nombre más extraño, creo yo, es diana biológica, que es el tejido que es blanco de alguna sustancia. ¿Sí? Me explico. No todas las sustancias dañan todos los organismos. Hay sustancias que son selectivas, es decir, afectan a un organismo determinado. Y dentro de ese organismo no necesariamente daña todos los tejidos, sino que, como les contaba en la primera clase, las células tienen una serie de receptores o unas características particulares que las hacen más afines a determinadas sustancias. Entonces, hay sustancias que solamente dañan uno u otro tejido, no todo.
les estaba comentando que hay una dosis que, bueno, que todas hay una serie de dosis que pueden ser letales o no letales, ¿cierto? Y dependiendo de esto, puede producir una serie de daños. Es decir, cuando una persona es expuesta a un tóxico que puede ser menos tóxico o más leve, o los efectos más leves sobre el ser humano, pero es expuesta durante mucho tiempo, puede producir daños crónicos en el cuerpo. O hay sustancias que con una dosis inmediata, con una dosis de inducción rápida, puede inmediatamente producir daños como la muerte, ¿cierto? Hay tres vías de acceso principales, sobre todo en el área laboral, que son la inhalada, la ingesta y a través de la piel, que es la cutánea, ¿cierto? Hay otras vías que pueden ser las mucosas, como son las conjuntivas, como son el ano, como son muchas veces la mucosa oral, pero es difícil pensar, o parenteral, que es vía inyectada por o intravenosa, pero es difícil pensar pues que a vos en el trabajo te van a administrar un agente tóxico directamente en una vena. Entonces, generalmente, estas son las principales vías por las cuales se generan intoxicaciones. Eh, Estas intoxicaciones se denominan efectos adversos para la salud, ¿cierto? Que son todos los cambios biológicos que se producen dentro del cuerpo o dentro del organismo que empiezan a dañar el cuerpo. Y como te decía, estos efectos pueden ser agudos o crónicos. Agudos cuando se ingiere o cuando ingresa al cuerpo una cantidad muy alta o una cantidad lo suficientemente tóxica para hacer un daño inmediato, o crónicos cuando hay una exposición permanente. Esta exposición permanente realmente, o estos daños por la exposición permanente, se dan gracias a un fenómeno que se llama bioacumulación. La bioacumulación es cuando la sustancia se empieza a guardar dentro del cuerpo. Entonces, esta bioacumulación se da generalmente en la hemoglobina de la sangre o pues como en los glóbulos rojos. Tiene mucha afinidad con muchas toxinas y se empieza a guardar y a guardar y a guardar hasta un momento en el que se satura y se empieza a liberar y empieza a generar el daño. O dentro del tejido adiposo, que es la grasita de la barriga y en fin, toda esa, que es hasta el momento en el que se satura y se envía nuevamente a la sangre para empezar a hacer los daños en los tejidos. Después del ingreso al cuerpo humano de la toxina a través ya sea de la piel o de alguna de las vías que mencionamos ahorita, se producen una serie de cambios. Hay dos tipos de cambios que se definen de diferente manera. Primero está la toxicocinética, que es lo que el cuerpo le hace al tóxico, lo que el cuerpo mío le hace a la sustancia. Es decir, puede que vos te tomes, digamos, un vaso o no, te metas, no sé, cianuro. Este cianuro, cuando ingresa al cuerpo, no es el cianuro en sí el que te hace daño, sino que el cuerpo lo empieza a transformar. Como les decía en la clase anterior, el hígado hace como las veces de laboratorio y empieza dentro de él a despedazar este cianuro y a convertirlo, digamos, en azufre y en otras sustancias que conforman el cianuro, y son estas sustancias las que hacen el daño. Esta transformación que el cuerpo le hace a la sustancia se llama toxicocinética. ¿Listo? Y hay otro término que se llama toxicodinamia, que es lo contrario, es lo que la sustancia le hace al cuerpo. Pues no son términos excluyentes, simplemente se determina de forma diferente la transformación que le hace el cuerpo a la toxina y la transformación que le hace la toxina al cuerpo. Entonces, la toxicodinamia es lo que el cuerpo, la toxina le hace a mi cuerpo. Me explico. Después de que la toxina ingresó al cuerpo, pues, sufrió un proceso de absorción, se distribuyó a través de todos los tejidos, se transformó y en ese proceso esta sustancia le está haciendo daño a mi cuerpo. Se está hiriendo a las células, las está dañando, las está lisando, les está dando información equivocada de cómo actuar. Este proceso del daño al cuerpo se llama toxicodinamia, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar un poquito, pues estos son como los términos, los temas más generales que tienen que ver con la toxicología, pero vamos a hablar un poquito de los temas del libro. Es menos complicado de lo que parece. Realmente
para nosotros en esta área no es tan importante conocer como en detalle los procesos bioquímicos o los procesos químicos que se dan dentro de las moléculas, sino como lo más general, porque finalmente eso no, eso no es, eso no es como el campo de interés de la administración, ¿cierto? Pero sí es importante saber cuáles son los tóxicos más comunes en el área industrial y cuáles son los efectos que le pueden hacer al ser humano a grandes rasgos. Entonces, en este sentido, los capítulos que habíamos asignado inician hablando con unas sustancias que son muy, 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 muy importantes en la industria y sobre todo en la industria colombiana, que son los plaguicidas. ¿Qué son los plaguicidas? Los plaguicidas son unas sustancias químicas que se encargan de destruir algún tipo de organismo que está interfiriendo en la producción de algún producto, en la producción de café, en la producción de frutas, en la producción, en el ganado. Estos plaguicidas generalmente se utilizan con cuatro fines principales, ¿cierto? Como insecticidas. No, los insecticidas no solamente matan insectos, sino que también controlan otro tipo de plagas como lo son los artrópodos, que son los ácaros, por ejemplo, como son los moluscos, que se llamarían molusquicidas en caso de que mate moluscos, por ejemplo los caracoles, que a veces se alimentan de las plantas y dañan las plantas, larvicidas, que matan, por ejemplo, las larvas de la mariposa o las larvas de algún tipo de insecto que pueda estar alterando la correcta producción de algún tipo de producto de origen vegetal, los nematocidas que matan lombrices, ¿cierto? Como las lombrices de tierra o como algún tipo de lombrices que pueda ser un parásito para los animales o para las plantas. Bueno, y ya esos son como principalmente los insecticidas más comunes, los tipos de las clasificaciones más comunes de los insecticidas. Entonces, en este sentido, los insecticidas son los plaguicidas como más utilizados y a su vez se pueden dividir en otro tipo en otro tipo de sustancias químicas que podrían ser llamados organoclorados porque contienen componentes importantes de cloro, ¿cierto? Piretroides, organofosforados, que son muy comunes. No sé si alguna vez has oído hablar de los organofosforados, que se producen muchísimas intoxicaciones en Colombia. Hay muchísimos en las unidades intermedias de los municipios y en los hospitales de los municipios es muy común atender urgencias por intoxicación con organofosforados y los carbamatos. Los organoclorados, ¿sí los han oído hablar? Sí, yo lo he escuchado. ¿En dónde se encuentran los organofosforados? Los organofosforados son unas sustancias químicas que son producidos por el ser humano. Es difícil encontrarlos pues a nivel natural. Son orgánicos, pero no son de origen animal, sino que son de origen de producción industrial, ¿cierto? Y son muy comunes, y es muy común encontrarlos en plantaciones de café, en plantaciones de, de frutos, de maíz y de todas estas como fincas de producción agrícola. Los utilizan muchísimo para eliminar la broca, para eliminar todo este tipo de plagas de insectos y de bichitos que son nocivos para la producción de granos y de frutas. Bueno, ¿cómo? No, qué gas. Los organoclorados, que son uno de los grupos principales, están prohibidos en Colombia. Aquí no se pueden comercializar, pero muchas veces son utilizados de forma ilegal en algunas de las plantaciones o en algunas de las empresas productoras agrícolas, porque son realmente muy efectivos con los bichos, pero asimismo son muy efectivos con los seres humanos, ¿cierto? Profe, ¿Cómo? profe, Dime. profe, ¿me escucha? Sí. La pregunta es, o sea, con base a los organofosforados, siempre he escuchado que siempre dicen que el tratamiento para eso es con carbón activado, o sea, hace un lavado gástrico con carbón activado. Sí, Ese señor. procedimiento también lo vamos a escuchar nosotros en esto.
Pues realmente eso no es como de la función del administrador. La función del administrador sería más como conocer las vías o las barreras que le debe poner al cuerpo para evitar que el contacto o para evitar que este organismo, que esta sustancia ingrese al cuerpo, ¿cierto? Pero sí es muy importante el uso del carbón activado en el momento en el que haya una intoxicación por organofosforado, si es oral, ¿cierto? Porque los efectos del carbón activado son a nivel gastrointestinal. Entonces, Ah, perfecto. generalmente, generalmente bajo estas intoxicaciones, cuando es vía oral, porque lo utilizan mucho para el suicidio, cuando es vía oral, se da carbón activado, pero generalmente ya hay una porción o una cantidad de sustancia que ha ingresado ya se ha repartido en el cuerpo, ¿cierto? Ya ha pasado las barreras del tracto intestinal, ha ingresado al cuerpo y empieza a hacer sus daños. Para estos daños, generalmente ya se utilizan otras medidas que tienen que ver con controlar los signos y los síntomas, porque los antídotos ante estas sustancias no son demasiado efectivos, entonces hay que esperar a que el cuerpo los excrete y durante este periodo hay que evitar que el cuerpo entre en shock. Entonces se utilizan Perfecto. Ok. vasopresores, otras sustancias que evitan que se haga más grande el daño. Y tiene también un daño muy importante a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Bueno, ahorita hablamos de los órganos. Pues por lo pronto, que es importante saber de estos organoclorados. Eh, Pueden permanecer generalmente intactos en condiciones ambientales extremas, ¿cierto? Entonces, esto es muy delicado y por eso son tan peligrosos, porque los plaguicidas generalmente tienen unas características de no persistencia, es decir, que se degradan en la naturaleza, pero este en particular no se degrada en la naturaleza, al contrario, bueno, sí se degrada en la naturaleza, pero al contrario, en lugar de perder su efecto, se hace más potente a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, Sí. una vez se esparce esta sustancia en el campo, una vez que es casi imposible de quitar del medio, entonces sigue haciendo su efecto durante muchísimo tiempo. Entonces puede que lo pusiste hoy y dentro de un año vas a volver a ingresar a este terreno y vas a tener contacto con los suelos, con las plantas y otra vez tenés riesgo de absorción o de absorber esta sustancia. Los organofosforados, Ok. que era de los que estábamos hablando ahorita, esta es una sustancia muy, muy importante porque es ampliamente utilizada en la industria colombiana, pues sobre todo en la parte agrícola y en el campo. Y, 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 y es demasiado dañina. ¿Qué pasa? Puede absorberse vía oral, puede absorberse vía respiratoria cuando está en forma de polvo o puede absorberse vía cutánea, aunque es menos la cantidad que se puede absorber a través de la piel. ¿Qué pasa con esta sustancia? Esta sustancia tiene un efecto neuroacumulativo. Esta sustancia se acumula en el cerebro y empieza a generar bueno, como les decía la primera clase, el cerebro tiene unas células que se llaman neuronas. Estas neuronas se valen de unas sustancias que se llaman neurotransmisores para poder hacer que la información pase de una neurona a otra. Uno de los neurotransmisores más importantes se llama acetilcolina. ¿Qué hace esta sustancia? Esta sustancia lo que hace es hacer que la acetilcolina se acumule mucho dentro de las neuronas, entonces tiene un efecto que se denomina en términos clínicos como colinérgico. ¿Qué son los efectos colinérgicos? Es un efecto de sobreexcitación del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza, se empieza, se empiezan a disminuir empieza a disminuir la luz de los vasos sanguíneos, entonces hay aumento de la presión, la persona le empieza a doler todos los músculos por efectos de esta sustancia. Empieza con vómito, puede tener diarrea, puede tener un montón de efectos a nivel periférico que son de origen del sistema nervioso central hasta el punto de poder producir un paro cardiorrespiratorio cuando hay una exposición muy, muy, muy prolongada, una exposición muy alta a esta sustancia. Entonces, la recomendación inmediata después de que se identifica una persona con todas, en el texto que les subí a la plataforma virtual, están uno por uno citados como los principales signos y síntomas de la intoxicación por esta sustancia.
y es potencialmente letal, es potencialmente letal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la exposición a ella. Entonces, ¿qué barreras esperaría uno tener en el momento de estar esparciendo esta sustancia? Por lo menos tener algún tipo de protección en la vía, para la vía aérea, ¿cierto? El polvo, cuando esa sustancia se encuentra en polvo, puede ser fácilmente inhalable. Eh, ser manipulada con guantes y generalmente tener por lo menos mangas largas para evitar otro tipo de contacto en el resto de la piel. Hay otras sustancias que también son muy utilizadas, pero son más costosas y en ese mismo sentido son menos nocivas para los seres humanos, que son los carbamatos. Son las sustancias biodegradables, es decir, que se dañan en un medio hostil, como una temperatura superior a 26 grados centígrados, con mucha humedad. Entonces, es una sustancia que hace su efecto y desaparece, ¿cierto? Se daña con el sol, se daña con el agua y es una sustancia que dentro del cuerpo humano no es bioacumulable. ¿Qué quiere decir eso? Una vez la ingieres, una vez genera su daño, si lo va a generar si la ingeriste en una cantidad muy alta, pero vuelve a salir. Pero si la ingerís en una dosis muy alta, puede tener los mismos efectos colinérgicos de los organofosforados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay otras que son los piretroides, que son muy utilizados en el campo y al igual que los carbamatos son menos dañinos en el cuerpo humano y tienen un importante efecto insecticida y no son tan tóxicas, pero si se utilizan dosis muy altas, es decir, que una persona la utilizó para suicidarse y se tomó su vaso de piretroides, se murió. Eh, Y adicionalmente es una sustancia que puede ser muy alergénica, es decir, que puede producir muchísimas alergias. ¿Ustedes saben qué es una alergia? Pues, ¿cuál es la definición clínica de una alergia? No, no la recuerdo. No, listo. Cuando uno tiene una alergia, bueno, muchas sustancias tóxicas son alérgenas, es decir, producen alergias. Las alergias es un efecto de la reacción exagerada del cuerpo frente a un agente que no es tan dañino o que no es dañino. Entonces, normalmente, una persona puede ingerir cualquier tipo de alimento, el cuerpo lo identifica como un agente nocivo y el sistema inmune del cuerpo empieza a atacar al propio cuerpo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la inflamación es una característica de las reacciones alérgicas que es común con otro tipo de reacciones, con otro tipo de reacciones respecto a una agresión de un agente externo. Por ejemplo, cuando a usted le dan un golpe o cuando usted tiene una infección, usted se hincha, pero está justificada esa hinchazón porque el cuerpo está tratando de destruir esos elementos nocivos que acabaron de ingresar. Pero en este caso, esta sustancia no te va a matar, pero la reacción del cuerpo sí, porque te infla por todas partes. Es decir, te hincha por todas partes, incluyendo la tráquea, incluyendo las vías respiratorias, y eso hace que, por ejemplo, una persona se pueda morir ahogada. O muchas veces, para el cuerpo inflamarse, necesita utilizar agua. Y la fuente regular de agua que utiliza el cuerpo es la sangre. Entonces, si el cuerpo jala todo el líquido que hay en la sangre pierde volumen y el cuerpo se queda sin suficiente sangre para nutrir o para llevar oxígeno a los tejidos. Y eso se llama un shock anafiláctico, ¿cierto? Y con ese shock anafiláctico Ah, también te puedes morir cuando ocurren esas reacciones alérgicas tan severas. ok, Listo. claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo ninguno. Listo, No, profe, por el momento todo está claro. listo. Hay otros insecticidas que se llaman Todo está espinos. claro. Listo, perfecto. Cualquier pregunta que tengan, me interrumpen y si no me la sé, pues buscamos entre todos. Listo. Hay otro tipo de Hágale. insecticidas que se llaman espinocinas que tienen una acción importante sobre el cuerpo humano, pero aún así no tienen una acumulación tan grande como las dos primeras que mencionamos, ¿cierto? Que eran los organoclorados y los organofosforados, que son los más peligrosos para el ser humano. Eh,
una exposición prolongada a esta sustancia te puede causar también efectos sobre el sistema nervioso central. Por eso fue que hice tanto énfasis en la primera clase en el tema del sistema nervioso central, porque es una de los principales tejidos diana, como les decía ahorita, que diana es el blanco de muchas de estas sustancias. Entonces, una vez se produce el daño allí, es irreversible. Entonces, inmediatamente se identifica que las pupilas están midriáticas, pues en este tipo de casos, por ejemplo, se puede identificar que las pupilas sean midriáticas o que se dilatan. Midriático es lo mismo que dilatación. Puede empezar a producir una salivación excesiva, puede producir náuseas, puede producir temblores, que son, que son signos muy frecuentes de intoxicación por este tipo de sustancias. Ahora, hay otros tipos de plaguicidas que son los fungicidas, que son los encargados de destruir, adivinen qué, Hongos. los hongos, exactamente. Estos fungicidas no son de tanta relevancia en este sentido porque generalmente son muy inocuos para los seres humanos, pero hay algunos de ellos que pueden producir reacciones alérgicas como las que les mencioné ahorita. Por ejemplo, las sales de cobre. Las sales de cobre no son tan nocivas para el ser humano, pero sí son nocivas para algunas personas que pueden tener reacciones a ellas. Y hay algunos de malas que les puede dar algún tipo de alteración a nivel renal o a nivel hepático, entonces se puede producir una insuficiencia renal, que es la que le da a las personas cuando necesitan cuando van a hemodiálisis, que les deja de funcionar los riñones y no pueden orinar. Entonces estas sales de cobre pueden Sí. generar ese tipo de efectos en algunas personas, pero no es lo más común. Los compuestos mercuriales, que es, como lo dice el nombre, son a base de mercurio. El mercurio es una sustancia altamente tóxica para el ser humano, pero esos están prohibidos en Colombia. Actualmente no se utilizan aquí, a menos que haya producción ilegal del mismo. Pero si ustedes alguna vez se dan cuenta que alguien los está utilizando en algún lugar donde trabajen que sea relacionado con la industria agrícola, ustedes ya saben que son sustancias que no se pueden utilizar. Tampoco los arsenicales, que son a base de arsénico, que también es una sustancia altamente nociva para los seres humanos, son prohibidas en Colombia, aunque no todas las áreas de la industria tienen prohibido el uso de arsénico. Por ejemplo, la minería utiliza el arsénico para limpiar el oro, creo que es. Entonces hay que tener pues cuidado. ¿Por qué es importante? Porque producen los seres humanos efectos muy, muy nocivos a nivel gastrointestinal, como inflamación severa que la tráquea se cierre y que la persona muera por ahogamiento. Puede producir vómito, puede producir diarrea severa o casos de gastroenteritis severa, y las personas incluso pueden morir por deshidratación cuando tienen contacto con este tipo de compuestos. Y los ditocarbamatos, que son de baja toxicidad, pero hay que tener cuidado con una población especial, que son las embarazadas, las mujeres embarazadas o en edad fértil. ¿Por qué? Porque esta sustancia puede tener un efecto bioacumulable, es decir, guardarse en el cuerpo. Y en el momento en el que una mujer queda embarazada, es teratogénico. ¿Qué quiere decir teratogénico? Que produce daños en el feto, que posteriormente van a generar daños o alteraciones importantes en el bebé. Entonces puede producir daños neurológicos importantes en el feto o en el bebé, puede producir malformaciones congénitas de origen genético, es decir, problemas a nivel de coagulación, problemas neurosensoriales, entre otros. Listo. Otro tipo de plaguicidas que son muy importantes son los herbicidas. Los herbicidas son muy importantes, ¿por qué? Porque también son muy utilizados. Por ejemplo, el que se utiliza para la hoja de coca, el, el ¿cómo es que se llama? Este que lo utilizaban tanto para la erradicación de cultivos ilegales. ¿Cómo es que se llama? Lo tenía también. También tenía el nombre y se me fue. Pues madre, que tuvimos un problema horrible con Ecuador porque los estábamos esparciendo en la frontera. Pues madre, se me fue el nombre. Clorhidrato. No voy a poder dormir tranquilo hoy. Clorhidrato.
No. No, Glifosato. el... Bueno, en fin, Glifosato. listo. Ahorita me acordaré. ¿Qué dijeron por allá? Por allá yo creo que dije Glifosato. 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 Ajá. Eso, el glifosato. ¿Qué pasó con el glifosato, por ejemplo? El glifosato es un herbicida, pero también tiene efectos sobre la biología humana. Entonces empezaron a dar cuenta que donde estaban esparciendo este glifosato se estaba produciendo alteraciones primero en los fetos, es decir, las madres embarazadas estaban teniendo niños con problemas congénitos y el segundo, a nivel respiratorio, la gente estaba empezando a tener problemas importantes como EPOC, como fibrosis y se dieron cuenta que el único factor que tenían en común estas poblaciones que estaban sufriendo este tipo de alteraciones era que sobre ellos estaba esparciendo glifosato. Y de hecho es muy prohibido y está muy cuestionado el hecho de que se esparza por esas medidas este tipo de sustancias, es decir, que se haga aspersión aérea. Eso es muy grave, muy severo porque no se tiene un control claro sobre la población sobre la cual está cayendo, porque ustedes saben que esta aspersión por medio de los vientos puede esparcirse por un terreno mucho más grande que el sobre el cual se hizo se hizo la aspersión. Pero eso ya está prohibido en Colombia, por lo pronto está prohibido para esta actividad, para erradicación de cultivos ilegales. Hay otro que es muy importante que se llama Parquat, que es una sustancia altamente tóxica que se utiliza como defoliante, que es defoliante que daña o que tumba las hojas de los árboles, ¿cierto? Estas sustancias son prohibidas en aspersión aérea, como les había dicho, y son muy peligrosas para las personas. No tienen un efecto, no tienen un efecto letal inmediato, generalmente, no tienen un efecto letal inmediato, pero sí son altamente lascivas para la piel. Es decir, pueden producir lesiones severas en la piel, de moderadas a severas, como úlceras, como, ¿cómo es que se llama esto? Como como pérdida de las primeras, de la dermis, incluso de la epidermis, y también cuando es inhalada puede producir fibrosis pulmonar. ¿Y qué pasa con la fibrosis pulmonar? Pues posteriormente se convierte en un enfisema pulmonar que es altamente letal cuando hay una exposición prolongada a este tipo de sustancias. Eh, Están los fenoxiacéticos, que también son prohibidos en Colombia. Es una sustancia que es muy riesgosa para las mujeres en estado de embarazo y, 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 y en altas dosis puede producir neuropatías en las personas, ¿cierto? O también puede producir algunos tipos de alteraciones a nivel muscular y a nivel neurológico, cuando hay una exposición a altas concentraciones de esta sustancia. Están los carbamatos, que son muy utilizados precisamente porque son menos tóxicos que las otras sustancias que habíamos mencionado antes, pero, eh, pero con una exposición prolongada y una exposición a dosis altas puede ser neurotóxico. Entonces puedes concluir, digamos, con una neuropatía que incluso no te puede causar incluso la muerte, ¿cierto? Sí. Ahora siguen los rodenticidas, que son de los más peligrosos para los seres humanos. ¿Por qué son tan peligrosos? Porque esos rodenticidas se utilizan para matar animales como mamíferos, como ratones, ratas, en fin. Estas sustancias son altamente peligrosas para los seres humanos porque nosotros tenemos una biología muy similar a la de estas criaturas. Entonces, lo que hacen estas sustancias, ¿alguna vez han oído hablar del matarratas Guayaquil y de esas cosas? Que dicen Sí, que la bastante. cosa no vuelve a salir de ahí. ¿Se acuerdan en la clase cuando estaba hablando de una sustancia, una vitamina que se utiliza perdón, que se absorbe en el intestino grueso, que es la vitamina K? La vitamina K, sí. Esta vitamina, después de que se absorbe en el intestino grueso, va al hígado y dentro del hígado se producen una suerte de proteínas, una suerte de sustancias que se llaman factores de coagulación. Muchos de estos factores de coagulación son dependientes de la vitamina K para poderse producir. Estos factores de coagulación son los que permiten que nosotros no nos derramemos por dentro, es decir, que no se nos salga la sangre por todas partes cada vez que nos damos un golpecito.
¿Qué hacen estos rodenticidas, o la mayoría de ellos, tanto orgánicos como inorgánicos? Lo que hacen estos rodenticidas es alterar o afectar el proceso de la cascada de coagulación, o evitar que se utilice la vitamina K como un ladrillito para construir estas moléculas. Entonces estas moléculas son inútiles y somos y en el momento en el que no podemos producir factor de coagulación, nuestra sangre se hace tan líquida y se hace tan difícil de contener en los vasos sanguíneos que podemos sufrir una hemorragia interna rápidamente y morir de esto. Listo, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo Todo bien? está bien. Listo. Sí. Esto es como lo principal respecto a eso. Ahora, hay otras sustancias que son altamente utilizadas en la industria, pero ya a nivel más general, ¿cierto? Como lo son el mercurio, como lo son el arsénico, como lo son el flúor, como el bario. Estas sustancias se utilizan en la en la minería, producción de vidrio, producción de baterías eléctricas, y son sustancias altamente lascivas para el ser humano y altamente tóxicas. La intoxicación por mercurio también se llama hidragismo y puede generar una serie de alteraciones en el cuerpo que pueden llevar a la muerte rápidamente. El mercurio no es muy afín con las estructuras del cuerpo, pero con una dosis mínima que se pueda ingerir puede producir inmediatamente la muerte. También es neurotóxico y también es acumulativo, también se acumula dentro del cuerpo humano. Y una persona bueno, el mercurio se utiliza en la minería, se utiliza en la odontología, por ejemplo, las calzas las hacen con sales de mercurio, se utiliza en la industria farmacéutica para la producción de cosméticos, se utiliza en la industria agroquímica, como les mencionaba ahorita, como fungicida, se utiliza dentro de los laboratorios para la creación de barómetros, termómetros y todas estas vainas. ¿Me estás diciendo algo? ¿Me estaban No, diciendo? Ah, bueno. no, profe. Se No. utiliza, se utiliza para la producción de termómetros, barómetros y todas estas vainas. Y se utiliza para algunos tipos de aleaciones de metales para darles flexibilidad a algunos metales, ¿cierto? El mercurio no es soluble, no es tan soluble en agua, no es tan fácil de encontrar puro, o no se encuentra puro en el medio ambiente, pero una vez pasa por la producción humana, eh, hay algunas sustancias que no es el mercurio puro, que si no sales de mercurio o otras sustancias que son hechas a base de mercurio que sí se pueden ser más afines con el cuerpo humano, y esas sustancias pueden generar alteraciones importantes a nivel neurológico. Primero bueno, y también es muy dañino, si se ingiere vía oral, es muy dañino para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, generando lesiones graves a severas, lesiones de moderadas a severas. Eh, Chicos, me informa esta página que nos quedan 10 minutos de conferencia, pero si quieren, seguimos hablando de esto o quieren hablar algo del parcial o alguna pregunta particular. Ah, no, bueno. ¿Cómo? A ver, de Mercurio lo tengo claro. Además, yo tengo acá Mercurio en la casa, porque como la familia mía es minera, Ah, muy madre. entonces yo tengo Mercurio, sí, yo Hay que, manejo Mercurio. hay que ser muy Entonces, cuidadoso con la disposición de esas sustancias porque son muy tóxicas. sí, no, Listo. no, ahora sí lo tengo muy porque tengo familiares que han muerto por eso. Sí, Lo otro es con base al examen que va a haber, pues, que se habilita mañana. sí. Es de una hora con base, o sea, entonces es con base a lo que vamos a leer todo en el libro. Sí, la idea es que leamos el libro, obviamente haciendo énfasis en los temas de interés de nosotros, que es los tipos de industria en los que se utilizan las sustancias, cuáles pueden ser las barreras que podemos utilizar para evitar tener un contacto con ellas, y, y como los temas más generales, no nos interesa tanto meternos en el asunto bioquímico ni de atención farmacéutica. Igual, como les dije ahorita, en la plataforma hay un resumen que yo hice de todos los capítulos,
en el cual o dentro del cual van a estar englobadas las preguntas que van a entrar dentro del parcial. Y también en las diapositivas de las generalidades que también están ahí en el aula virtual. Es sino leer esas diapositivas y leer el resumen, aunque mi recomendación igual es hacer uso del libro, que es muy bueno, la verdad es muy bueno. Sí. Yo no lo conocía, apenas ahorita que empecé con ustedes lo empecé a leer y me pareció muy rico. Entonces, Sí, tiene muchos temas interesantes, tiene muchos temas, está muy completo. sí, es bastante, El libro tiene muchos temas y está muy completo. y es muy grande, esa barraquera es Es verdad. gigante. Sí. No, y pesado. Como para llevarlo a clase. Bueno, ¿qué entra dentro del parcial entonces? Entra las intoxicaciones por mercurio, las intoxicaciones por arsénico, las intoxicaciones por flúor, las intoxicaciones por bario, las intoxicaciones por fósforo inorgánico, que también es una sustancia muy común en la industria, por plomo, que es la intoxicación, el tipo de intoxicación más común a nivel laboral, ¿cierto? Y por cromo. Listo. Adicional a eso, van a entrar preguntas generales de este tema de los tóxicos hematológicos, que es como una introducción a todo el asunto de las sustancias radioactivas, cuáles son los daños que pueden generar en el cuerpo. Y, y entra el tema de los plaguicidas y el tema de las generalidades. No va a ser tan complicado, pues no va a ser tan largo. Miren y verás el textico que dejé en la plataforma, son solamente como 5 hojitas y a doble espacio. Eso se puede leer rápido y fácil. Ok, listo. Bueno, muchachos, si Ujú. quiere, dejamos acá y muchas gracias por asistir. Ah, no, a ver, profe. Es más, tengo dos compañeros que estaban intentando y no pudieron entrar. Sí, había una muchacha, Luz María, Los Marines también. que me estaba hablando por el correo y tampoco pude entrar, pero igual voy a dejar perdón, el video en la plataforma, ahorita mismo lo subo. ¿Listo? Ok, profe, Bueno, listo. chicos, muchas gracias por asistir, que les vaya muy bien. Les deseo No, muchos muchas éxitos. gracias a usted. Listo, profe. Muchas gracias a usted y feliz noche. Que esté Igualmente, bien. hasta luego. Luego.